Hola, hoy me tocó dar esta charla sobre novedades en radioterapia de cáncer de próstata y cáncer renal en el Congreso de la Sociedad Chilena de Cancerología y tuve buen feedback, por lo tanto decidí grabarla para poder subirla y compartirla con más personas. Esta es la agenda, es una presentación que me tomó menos de 20 minutos dar, así que vamos a ser breves. En Chile, el cáncer de próstata y el cáncer renal están entre los 6 cánceres más frecuentes y entre ambos implican alrededor de 12.000 nuevos diagnósticos por año. Así que esta presentación es bastante relevante para nuestro país. Ahora, en los últimos 30 años han pasado varias cosas en radioterapia con respecto a la tecnología, muchas de ellas a mejorar la precisión y la seguridad, así como en los autos. Y los equipos modernos permiten dar una dosis de radiación mucho más precisa y no solo eso, sino que podemos obtener imágenes en la sesión de radioterapia de manera que estamos viendo lo que estamos tratando. Y esto nos permite bajar las dosis a tejidos sanos y como podemos bajar las dosis a los tejidos sanos, podemos aumentar las dosis con una mayor efectividad de nuestros tratamientos. Es así como la dosis estándar de radioterapia estereotáctica en cáncer de próstata, que son 3.625 centigrade, equivalen a 8.900 centigrade de la radioterapia old school. Y cuando hacíamos radioterapia convencional, nunca utilizamos en mi institución más de 7.600 centigrade. Por lo tanto, estamos subiendo las dosis de radiación que le estamos dando a nuestros pacientes con cáncer de próstata. Y no solo una mayor dosis va a lograr un mayor efecto oncológico, sino que también con dosis altas por sesión se ven otros fenómenos que permiten o que probablemente colaboran en el control del cáncer. Uno de ellos es un efecto endotelial. Este es un estudio con ecodoppler donde pre y post radioterapia a alta dosis por sesión vemos que hay un fenómeno de hipovascularización, hipoperfusión. Y en el mismo estudio esto se demostró histológicamente con las biopsias post una sesión de 8 grays de radiación mostraban mucho menos vasculatura. Y hay otro efecto que está sumando evidencia que muestra que la radioterapia estereotáctica con volúmenes pequeños, dosis alta y pocos días de tratamiento puede ser inmunoestimuladora, a diferencia de lo que siempre fue considerada la radioterapia convencional, que era inmunosupresora. En cáncer de próstata, lo más novedoso es un estudio publicado hoy, 17 de octubre del 2024, en el New England Journal of Medicine. Es un estudio exclusivo de radioterapia, el estudio PACE-B, que compara radioterapia convencional o con hipofraccionamiento moderado versus radioterapia estereotáctica a dosis de 3.625 centigrade en 5 sesiones. Vemos que alrededor de un 78% de los pacientes de este estudio tenía cáncer de próstata de riesgo intermedio desfavorable y los resultados son bastante espectaculares, diría yo, ya que un 96% de los pacientes tiene sobrevida libre de falla bioquímica a 5 años. O en palabras más simples, de cada 25 pacientes que irradiamos con 5 sesiones de radiación esterotáctica, 24 de ellos se curan del cáncer. Y tal vez más interesante aún es que esto se logra sin bloqueo androgénico. En este estudio no se permitía el uso de bloqueo androgénico. Por lo tanto, es muy, muy efectiva esta radiación. Acá vemos los perfiles de toxicidad y me quiero detener en el gráfico de más abajo,
donde está la disfunción eréctil, grado 1, 2 y 3. La 1 es disfunción leve, grado 2 es disfunción moderada, pero que responde a medicación, y grado 3 es disfunción completa. La disfunción completa se da en menos del 10% de los pacientes y eso lo podemos ver desde otro punto de vista. Más del 90% de los pacientes mantiene algún grado de erección, algunos sin medicamentos y otros con ayuda de medicamentos. Bueno, ese era el estudio PACE-B que se publicó hoy día, pero hace algunas semanas se publicó el estudio PACE-A, donde pacientes muy similares se randomizaron a un tratamiento también de radioterapia estereotáctica en 5 sesiones, igual al PACE-B, pero la rama control fue la prostatectomía radical. Y no fue cualquier prostatectomía radical. En un 84% de estos pacientes la prostatectomía radical fue cirugía robótica y para operar este tipo de pacientes dentro de este estudio, los cirujanos que randomizaron pacientes tenían que tener una carga anual de al menos 25 cirugías por año, o sea, más de 2 prostatectomías al mes. Así que es cirugía de muy alta calidad. Vemos que el 95% de los pacientes en este estudio tenía riesgo intermedio y con respecto a los efectos colaterales, hay una diferencia en favor de la radioterapia para la continencia urinaria, o sea, hay más incontinencia urinaria con la prostatectomía, hay una leve mayor molestia rectal con radioterapia, así que aunque la diferencia es leve, sí es significativa desde el punto de vista estadístico en favor de la prostatectomía radical. Y acá hay una gran diferencia en el score EPIC sexual. Vemos que los puntajes de prostatectomía radical son menos de la mitad del puntaje que tienen los pacientes con radioterapia estereotáctica. Así que ellos concluyen que la radioterapia estereotáctica tiene menos incontinencia urinaria, menos disfunción sexual y una leve mayor molestia rectal. Slightly, como ellos mencionan, leve. ¿Qué pasa en oligometástasis? Este es el estudio STAMPED que compara bloqueo con o sin quimioterapia versus lo mismo más radioterapia a la próstata. Este no es un estudio nuevo. Sabemos que este estudio muestra un beneficio en sobrevida global para pacientes con enfermedad metastásica de baja carga. El beneficio es bien importante, alrededor de 22 meses y con poca toxicidad sumada, pero la novedad está en este estudio, el PEACE-1, donde en pacientes similares al estudio anterior, también randomizaron el uso de abiraterona para un endpoint primario de sobrevía libre de progresión radiográfica. Y acá un porcentaje, alrededor de un 50% de los pacientes usó también quimioterapia, además del bloqueo. Y vemos que la rama ganadora para este outcome primario de sobrevía libre de progresión radiográfica incluye tanto la abiraterona como la radioterapia. También la radioterapia logra un beneficio en sobrevía libre de resistencia a la castración, lo cual es muy relevante para no ir quemando líneas de tratamiento sistémico. Y esto también lo hizo con poca toxicidad. Así que ellos concluyen que combinar radioterapia con un tratamiento sistémico intensificado con abiraterona, con o sin docetaxel y con bloqueo androgénico es una buena estrategia que debiera ser considerada estándar en los pacientes con cáncer de próstata etapa 4 de baja carga metastásica. Pero también podemos irradiar las metástasis, no solo el primario, no solo la próstata. El estudio Saber Comet tampoco es nuevo.
incluyó un 16% de pacientes con cáncer de próstata y la randomización acá fue al tratamiento sistémico estándar versus lo mismo con SBRT a todas las metástasis, que debían ser 5 o menos, y el beneficio tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global fue muy importante. El beneficio específicamente en sobrevida global fue también de 22 meses, un poquito parecido al beneficio del Stampede. Y para poner esto en contexto, acá tenemos una lista de alrededor de 10 o 15 medicamentos considerados estándar hoy en día y ninguno de estos medicamentos otorga un beneficio de más de 6 meses en sobrevida global, pero a pesar de eso los utilizamos todos los días y no siempre se indica esta radioterapia estereotáctica a nuestros pacientes, que comparativamente puede tener un beneficio aún mayor. Yendo específicamente a los estudios de SBRT solo en poblaciones con cáncer de próstata oligometastásico, los 4 estudios randomizados que les voy a presentar son positivos, con un beneficio significativo en sobrevida libre de progresión. El primero es este estudio que se comparó con una rama control con seguimiento, sin ningún tipo de terapia, y la gracia era ver la sobrevida libre de tratamiento androgénico, de bloqueo androgénico. Y el beneficio fue significativo en favor de la radioterapia estereotáctica y tal vez más interesante que eso, si ven la curva amarilla alrededor de los 36, 40 meses, hay alrededor de un tercio de los pacientes que todavía no han necesitado pasar a bloqueo androgénico. O sea, 1 de cada 3 pacientes eventualmente se puede haber curado solamente con unas poquitas sesiones de radiación estereotáctica a las metástasis, a las oligometástasis. Este es otro estudio que también compara radiación estereotáctica versus observación y hay un beneficio libre de progresión y también se vio con algunos análisis que hicieron una respuesta inmunológica y este estudio me parece más interesante porque comparó SBRT con bloqueo versus bloqueo. Acá la rama control no fue observación como en los estudios previos. El bloqueo fue un bloqueo como intermitente en el sentido de que no fue permanente y en promedio este bloqueo duró 11 meses. Y lo otro interesante es que un 40% de los pacientes de este estudio recibió antiandrógenos de segunda generación como abiraterona, apalutamida o enzalutamida. El estudio es positivo en favor de radiación estereotáctica, hay un beneficio en sobrevida libre de progresión y tan importante como eso, hay un beneficio en sobrevida libre de eugonadal, manteniendo la función hormonal normal, lo que por supuesto genera una calidad de vida mucho mejor versus tener el paciente permanentemente bloqueado sin testosterona. Y al ver el forest plot análisis de subgrupos de este estudio, vemos que los pacientes que habían recibido antiandrógenos de segunda generación tienen un beneficio equivalente o si no mayor que los pacientes que no lo habían recibido. Y también hicieron un análisis exploratorio y vieron algunos marcadores de una estimulación inmunológica dada por esta radiación estereotáctica. El cuarto estudio es el estudio ARTO, que compara abiraterona más bloqueo androgénico versus lo mismo con SBRT y vemos un beneficio muy significativo en sobrevida libre de progresión, con un hazard ratio bastante grande de 0,35 y un beneficio de similar magnitud en sobrevida a una nueva línea de tratamiento, lo que es muy relevante en los pacientes metastásicos, ya que las líneas de tratamiento no son infinitas y poder mantener una misma línea por más tiempo antes de ir quemando estas líneas es de vital importancia en estos pacientes.
Y este beneficio de la SBRT también se logró con una baja toxicidad. Algunas enseñanzas del tratamiento en enfermedad oligometastásica en general. Me voy a centrar solo en cuatro. El primero es que la mayoría de los estudios con terapias dirigidas a la metástasis en escenario eh, oligometastásico, la mayoría de estos estudios son positivos. La modalidad de tratamiento que tiene mayor evidencia es la radioterapia estereotáctica, mucho más que otros tipos de terapias locales o ablativas o incluso quirúrgicas. La radioterapia estereotáctica en este escenario puede ser curativa en algunos pacientes y la radioterapia estereotáctica es en general muy bien tolerada. Nuevamente, poner las cosas en perspectiva. En pacientes con cáncer de próstata etapa 4 vemos el hazard ratio para sobrevida global, el beneficio para sobrevida global de radioterapia a la próstata y de SBRT a las metástasis. Se compara favorablemente con los antiandrógenos de segunda generación considerados estándar y desde el punto de vista de toxicidad, estas dos intervenciones parecieran tener mucho menos toxicidad grado 3 o más que estos medicamentos. SBRT en rescate postcirugía. Brevemente, estos son los datos de Clínica Irán presentados por la doctora King en Astro hace algunas semanas, donde en 166 pacientes no se reportó toxicidad severa grado 3 o más. Un caso clínico, paciente de 59 años, visto el 2016 con un antígeno de 16, con un PET que mostraba enfermedad en la próstata y en la columna lumbar. El paciente fue a prostatectomía radical. Luego de eso, tuvo un antígeno prostático postoperatorio que estaba en 4,5 y en ese momento fue referido a mí por el urólogo. Hicimos radiación estereotáctica de la columna lumbar de L3. Luego hicimos bloqueo largo, tuvo entre 18 y 24 meses bloqueado. Después recuperó la testosterona, estuvo bien con antígeno indetectable, pero finalmente, 3 años después, el 2019, el antígeno empezó a subir. Hicimos un nuevo PET y una resonancia magnética que confirma unas pequeñas lesiones en el fémur izquierdo que sometimos a radiación estereotáctica y nuevamente le dimos bloqueo largo, alrededor de 18 a 24 meses de bloqueo y actualmente más de 4 años después de esa última radiación estereotáctica, el paciente hace una vida normal, sin restricciones, tiene su testosterona normal y tiene un PET sin evidencia de cáncer. Y este es el PET. No hay evidencia en esqueleto, las lesiones óseas tratadas están con respuesta completa y no hay nuevas lesiones tampoco. Cáncer renal. Acá el estudio importante es este, el estudio Fast Track 2. Es un estudio no randomizado, fase 2, prospectivo, que trata a pacientes confirmados por biopsia con cáncer renal. 2/3 de los pacientes tenía crecimiento gradual en las imágenes de seguimiento de estos tumores renales y eran pacientes que eran considerados no quirúrgicos por comorbilidades o alguna otra causa. La mediana del tamaño tumoral de estos pacientes no eran tumores pequeños, 4,6 centímetros, y fueron sometidos a radiación estereotáctica y a 43 meses de seguimiento, el control local es de un espectacular 100%. Es difícil ganarle a un 100% y aunque sean 70 pacientes, el 100% es un 100%. Y tan importante como lo anterior es que este control local se logró con una mínima afectación en la función renal que decayó en apenas 15 ml minuto.
Este metaanálisis, presentado hace un par de semanas en el Congreso en Astro, en Washington, compara diferentes modalidades de tratamiento para tumores renales, cirugía en su modalidad cirugía o nefrectomía parcial o radical, radiación estereotáctica o algún tipo de ablación por microondas, termoablación, crioablación o radiofrecuencia. Son 7.800 pacientes con un seguimiento de 47 meses y vemos que la radioterapia estereotáctica es la modalidad que tiene menos efectos colaterales severos y también en sus conclusiones nos muestran que además de lo anterior es la modalidad que tiene menos afectación de la función renal. Así que si comparamos desde un punto de vista más práctico, tal vez la cirugía requiere de anestesia general, puede tratar tumores periliares, puede tratar tumores grandes, pero es un procedimiento invasivo. Las ablaciones pueden evitarse una anestesia general, pero no pueden tratar tumores periliares ni tampoco tumores grandes y también es un tratamiento invasivo. Y la radioterapia estereotáctica, en comparación, se deshace de la anestesia general, puede tratar tumores periliares, puede tratar tumores grandes y es un procedimiento ambulatorio y no invasivo. Así que vemos que chequea todos los boxes. Un caso clínico de CBRT en cáncer renal. Primera consulta a este paciente conmigo, un paciente de 60 años, visto en diciembre del año pasado. Él debutó con dorsalgia, tenía un tumor, una metástasis lítica dorsal y un tumor renal izquierdo. Se requirió una cirugía de fijación de la columna dorsal. La biopsia de esto fue un carcinoma de células renales y el PET mostraba solo el primario renal y la metástasis en T8 sin otras lesiones. La función renal de este paciente era adecuada con una creatinina de 0,8 y vemos acá las características al PET. El tumor renal medía 5,9 centímetros y tenía una captación de 7,7 y la metástasis dorsal tenía una captación de 9,1. Este paciente fue sometido a radiación de la columna dorsal luego de su fijación y radioterapia estereotáctica de este gran tumor de 6 centímetros en riñón izquierdo. Acá podemos ver las curvas de radiación donde abajo a la derecha pueden ver cómo una parte no menor del riñón puede conservar su integridad y no recibir radiación a dosis alta, lo que permite que siga su función, que esas nefronas sigan funcionando bien. Y este es el control a los 6 meses luego de la radioterapia estereotáctica. La función renal está adecuada, la creatinina subió de 0,8 a 0,9 y el PET muestra que el tumor de 5,9 centímetros ya va en 4,8 centímetros y que la captación de 7,7 bajó a 3,3, o sea, una captación bastante insignificante. Y lo propio con la metástasis dorsal, la captación bajó de 9,1 a 2,4 y no han aparecido nuevas lesiones sospechosas. Conclusiones. La radioterapia estereotáctica SBRT cura a 24 de cada 25 pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio y esto lo hace sin la necesidad de bloqueo androgénico. La radioterapia estereotáctica tiene menos incontinencia urinaria, menos disfunción sexual y leve mayor molestia rectal que la prostatectomía robótica. La radioterapia estereotáctica mejora la sobrevida en enfermedad oligometastásica. La radioterapia estereotáctica tiene excelente control local en cáncer renal, un 100% de control local a 43 meses de seguimiento. Tiene muy poca toxicidad y es un tratamiento conveniente porque es ambulatorio, son pocas sesiones, bien tolerado, no invasivo y de costo económico
muy bajo en comparación con otras modalidades de tratamiento oncológico. Y con eso termino. Muchas gracias.